Descubrí que mi marido estaba poniendo medicamento en mi café todas las noches durante 5 años, y cuando estuve cerca de descubrir la verdad, casi me mata. Hola, mi nombre es Mirabel. Tengo 71 años de edad y estoy aquí para contar una historia que cambió completamente mi vida. Una historia que sucedió cuando tenía 34 años, cuando aún era periodista de investigación, trabajando para uno de los portales de noticias más grandes del país. Soy una persona que trabajó con hechos, con pruebas, con documentación toda la vida. No creo en coincidencias, y lo que me pasó durante 5 años fue todo menos una coincidencia. Antes que nada, quería pedirles que le den like a este video, porque esta historia necesita ser vista por mucha gente. Suscríbanse al canal también, porque voy a seguir contando historias reales que les suceden a personas comunes, como yo y ustedes. Y respóndanme en los comentarios desde dónde están viendo, qué estado, qué país, porque me encanta saber que esta historia está llegando a personas de todos los lugares del mundo. Ahora voy a comenzar desde el punto en que todo empezó a ponerse extraño. Todo comenzó hace aproximadamente 37 años atrás, cuando estaba en el auge de mi carrera. Acababa de cerrar una gran nota de investigación sobre corrupción en licitaciones públicas y estaba muy feliz con mi vida personal también. Teodoro, mi marido, había dejado la profesión de chef algunos años antes para cuidar de su mamá, que tenía Alzheimer avanzado. Era un hombre atento, cariñoso, siempre preocupado por mí, o al menos es lo que yo pensaba en esa época. Ahora, mirando hacia atrás con 71 años de edad, puedo decir que era una mujer ingenua. Era una mujer que creía que el mundo era mejor de lo que realmente es. La primera cosa extraña comenzó con aquel ritual matutino que teníamos. Todos los días, absolutamente todos los días, Teodoro se despertaba antes que yo y preparaba 2 cafés. Café colado en el momento. Café de verdad, de esos que sientes el aroma extendiéndose por la cocina. Decía que había traído una mezcla especial de una finca exclusiva del interior de Oaxaca. Un café caro, sofisticado, que solo preparaba para mí porque yo era especial. Yo amaba aquel ritual. Era como un abrazo calientito que recibía cada mañana de mi vida. Pero poco después de que empecé a beber su café, las cosas comenzaron a ponerse extrañas conmigo misma. Me despertaba absolutamente exhausta. Y no es un cansancio normal, ¿sabes? Es aquel cansancio que duermes 8 horas de noche y aún así te despiertas sintiendo que dormiste apenas 2. Mis ojos se ponían pesados, me dolía la cabeza constantemente y tenía ese mareo leve todo el tiempo, como si estuviera siempre en un barco moviéndose. Empecé a culpar al trabajo, porque los periodistas trabajan mucho realmente. Hay presión, hay deadlines, hay gente queriendo amenazarte porque no le gustó la nota que publicaste. Eso es normal en mi profesión. Pero después vinieron otros síntomas. Perdía la memoria de cosas que había hecho. Por ejemplo, llegaba a casa después de un día de trabajo y no recordaba si había comido algo o no. Mi colega de trabajo, Marcelo, me contó que en una reunión yo había dado una opinión sobre un asunto y 20 minutos después él me hizo una pregunta sobre la misma cosa que yo había hablado y no recordaba nada. Me pareció muy extraño en aquel momento. Mi humor también cambió bastante. Me volví una persona mucho más dócil, mucho más pasiva. Cosas que antes me dejarían furiosa y lista para una discusión, ahora simplemente las dejaba pasar. Por ejemplo, Teodoro comenzó a pedirme que dejara algunos trabajos de la universidad donde estaba haciendo un curso de especialización. Decía, «Ya trabajas todo el día, amor. ¿Para qué estresarte más todavía?» Y yo estaba de acuerdo sin pensar mucho. Esto no era yo. Soy una mujer que siempre luchó por mis objetivos. Los dolores de cabeza se pusieron tan fuertes que tuve que ir a 3 neurólogos diferentes. Todos hicieron resonancia, tomografía, todo tipo de examen que se pueda imaginar. Nada aparecía. Los médicos decían que era probablemente ansiedad, estrés mismo, y me recetaban calmantes. Yo tomaba aquellos calmantes y quedaba aún peor, mucho peor. Teodoro, mientras tanto, era perfecto. Cuidaba de mí cuando yo estaba mal, me traía agua, me ayudaba a acostarme en la cama.
Me abrazaba y decía que todo iba a pasar, que aquello era solo un momento difícil. Y yo le creía, porque ¿por qué no le creería? Era mi marido, la persona que elegí para pasar el resto de mi vida. Pero hay una cosa importante que necesito contar. Durante esos 5 años, la mamá de Teodoro estaba muy enferma. Tenía Alzheimer muy avanzado, y Teodoro era quien cuidaba de ella durante el día. Ella tenía muchos medicamentos, muchos de verdad. Medicamentos para dormir, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para controlar los comportamientos agresivos que tenía con la enfermedad. Y todos esos medicamentos estaban en el armario de la cocina, justo al lado de donde Teodoro preparaba mi café. Nunca me extrañó eso en esa época. ¿Por qué me extrañaría? Medicamentos en armario de cocina es algo muy común en casa de personas mayores. Mi trabajo comenzó a sufrir. Tenía dificultad para concentrarme en mis investigaciones. Mis notas salían con calidad menor de lo que normalmente hacían. Mi jefe comenzó a comentar que yo no estaba bien, que había algo mal. Hasta me ofreció una licencia, pero Teodoro me aconsejó no aceptar, diciendo que en periodismo una licencia puede costar tu carrera. Entonces, seguí yendo a trabajar con aquel cansancio, aquel mareo, aquella sensación de estar viviendo en cámara lenta. Lo peor de todo es que empecé a desconfiar de mí misma. Pensé que estaba desarrollando alguna enfermedad mental, tal vez depresión, tal vez algo neurológico. Me sentía débil, me sentía dependiente, y no me gustaba esta versión de mí. Pero al mismo tiempo no conseguía hacer nada para cambiar aquello. Era como si mi cuerpo no obedeciera más a mi propio cerebro. La vida sexual mía con Teodoro también cambió. No tenía ganas, mi cuerpo no respondía. Y él, que antes era muy apasionado conmigo, comenzó a ser mucho más distante, mucho más frío. Pasaba demasiado tiempo en el despacho de la casa cerrado. A veces lo escuchaba al teléfono hablando cosas extrañas, bajo, susurrando, pero cuando le preguntaba, decía que era solo un amigo del trabajo antiguo conversando sobre negocios. 5 años. Son 5 años viviendo así. 5 años despertando cansada. 5 años con dolor de cabeza constante. 5 años volviéndome una sombra de mí misma. 5 años bebiendo aquel café que yo amaba, pero que estaba lentamente destruyendo mi cuerpo y mi mente. Ahora, a los 71 años, consigo ver aquel periodo con claridad. Puedo identificar todas las señales que perdí, todos los puntos rojos que debería haber visto. Pero en aquella época, cuando tenía 34 años, cuando era más joven y tal vez demasiado confiada en las personas a mi alrededor, no conseguía ver nada de eso. El médico me dijo, años después, que los medicamentos que Teodoro me estaba dando afectaban no solo mi cuerpo, sino también mi capacidad de raciocinio crítico, que aquellos medicamentos específicos, cuando se dosifican crónicamente, causan una disminución en la capacidad de percepción del peligro, que yo literalmente no conseguía pensar con claridad suficiente para desconfiar de él, que aquello era parte del plan. Sentí mucha culpa después, mucha autoacusación por haber dejado que aquello sucediera durante tanto tiempo. Pero con el tiempo aprendí que la culpa es un lujo que las víctimas no se pueden permitir. La culpa pertenece solo a quien hizo el mal. Y quien hizo el mal fue Teodoro, nadie más. Y entonces llegó aquel día que cambió todo. Aquel día en que descubrí la verdad que estaba escondida en el fondo de una taza de café. Era un martes lluvioso, 14 de marzo de 1987. Recuerdo el día exacto porque tenía una reunión importante marcada en el periódico y estaba nerviosa porque sabía que mi desempeño no estaba bien. Me había despertado cansada, como de costumbre, y Teodoro ya estaba en la cocina haciendo aquel ritual que teníamos. Lo escuchaba moviendo los recipientes, el ruido del agua caliente, aquel sonido familiar que ya era parte de mi rutina desde que me despertaba. Pero aquella mañana fue diferente. Aquella mañana me desperté con una sensación extraña. No era física, era más mental mismo. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, y de repente tuve un pensamiento que nunca había tenido antes. ¿Y si no fuera el trabajo? ¿Y si no fuera mi salud? ¿Y si fuera otra cosa?
Parece una locura pensar eso ahora, pero en aquel momento, aquel pensamiento vino como un relámpago. Hoy, a los 71 años, soy capaz de analizar aquel pensamiento como algo que vino de un lugar muy profundo. Un lugar que los medicamentos no conseguían alcanzar completamente. Un lugar que todavía era mío, aunque estuviera siendo envenenada. Mi instinto todavía estaba funcionando, aunque muy lentamente. Mi cuerpo todavía estaba tratando de alertarme de algo muy malo. Me levanté de la cama y fui al baño. Miré mi cara en el espejo. Estaba delgada, muy delgada. Mi cara había perdido peso. Mi piel estaba pálida. No reconocía a la mujer que me estaba mirando en aquel espejo. Aquella no era yo. Soy una mujer que siempre cuidó de mi apariencia, que se amaba. Y en aquel momento sentí una tristeza tan profunda que casi me desplomé. Teodoro tocó la puerta del baño y preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo me estaba arreglando. Él respondió que el café estaba listo, que había preparado mi café especial. Aquella palabra especial comenzó a hacer eco en mi cabeza de una forma muy extraña. Bajé las escaleras y entré en la cocina. Teodoro estaba allí de frente a la ventana, tomando su taza de café. Estaba con aquella ropa que siempre usaba cuando cuidaba de su mamá, una camiseta cómoda y un pantalón de pants. Me dio aquella sonrisa que yo conocía tan bien, aquella sonrisa que decía: «Buenos días, mi amor, ¿cómo estás?». Sentía algo extraño en aquel momento. No era lógico, no era racional, pero lo sentí. Mi café estaba en una taza de cerámica blanca, aquella taza que él había traído de un viaje a Portugal años atrás. Mi café estaba humeando, oliendo aquel aroma que yo conocía, y su taza, aquella taza de vidrio que él siempre usaba, estaba sobre la mesa de la cocina, también humeando. Hice algo que nunca habría hecho normalmente. No sé si fue instinto, intuición o aquella sensación extraña que tuve, pero miré a Teodoro y dije: «Amor, estoy tan cansada de esta rutina. ¿Sabes qué? Hoy quiero probar tu café, aquel que tú siempre tomas». «¿Puede ser?». Teodoro volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto antes en su cara. Fue rápido, muy rápido, una fracción de segundo. Pero lo vi miedo, vi pánico. Después disimuló y sonrió, pero aquella sonrisa no era natural. Dijo: «Mi amor, no es tan especial, no. El tuyo es mucho mejor. Sabes que el tuyo es mucho más sofisticado». Insistí. Dije que estaba realmente queriendo probar, que estaba cansada de siempre beber lo mismo, que quería intentar algo nuevo. Teodoro comenzó a poner excusas. Dijo que aquel café tenía un sabor muy amargo, que estaba hecho para su paladar, que era diferente. Dijo que había comprado aquel café en un paquete enorme y que necesitaba usar todo antes de que venciera. Pero insistí más aún porque en aquel momento me di cuenta de que algo muy malo estaba pasando y aquel algo tenía que ver con aquel café. Agarré mi taza e hice ademán de cambiar. Teodoro se movió rápido, muy rápido. Extendió la mano e intentó impedirme físicamente. Dijo con una voz que nunca había escuchado salir de él, una voz más firme, más agresiva: «Mirabel, no, por favor, no hagas eso». En aquel momento todo quedó claro, todo tuvo sentido. Todos aquellos 5 años, todo aquel cansancio, todo aquel mareo, toda aquella sensación de estar perdiendo mi control, todo estaba conectado. En aquel segundo, cuando vi el miedo en sus ojos, cuando escuché aquella voz que no era la voz cariñosa que yo conocía, supe. Supe que él estaba haciéndome algo deliberado, algo malo. Pero no dejé que viera que entendí. Esto fue importante. Respiré profundo e hice algo que aprendí en todos aquellos años trabajando como periodista de investigación. Fingí que acepté. Sonreí y dije: «Está bien, querido. Tienes razón. Tu café tiene un sabor muy amargo. Me quedaré con el mío». Teodoro se relajó. Visualmente, conseguí ver sus hombros bajar. Respiró profundo también, e hizo una cosa que me congeló por dentro. Agarró mi taza,
la que él había preparado para mí, y la colocó frente a él. Y tomó un sorbo. Tomó un sorbo de su propio café, del café que me había dado para beber, y en aquel momento me di cuenta de algo muy importante. Él no sabía cuál era cuál. Tenía una taza frente a él y una taza frente a mí, y no sabía cuál era cuál, porque yo había hecho la propuesta de cambiar. Teodoro tomó aquel sorbo y su expresión cambió completamente. Hizo una cara de asco. Llevó la mano a su boca y casi escupió. Corrió hasta el fregadero de la cocina y vació el resto de aquella taza. Se quedó allí agarrando el fregadero, respirando pesado. Fingí que no había visto nada. Agarré la otra taza, aquella que estaba frente a mí, que ahora sabía que era su café normal, y tomé un sorbo. Era un café completamente normal, sin sabor extraño ninguno, sin aquel amargor medicinal que había estado bebiendo durante 5 años enteros. Teodoro se volteó hacia mí y preguntó con una voz que intentaba ser casual, pero que temblaba. ¿Cómo está el café? Dije. Delicioso, exactamente como siempre. Y sonreí. Sonreí para él mientras todo mi cuerpo estaba temblando, mientras mi corazón estaba acelerado, tanto que estaba segura de que él podía escucharlo desde donde estaba. Teodoro se sentó frente a mí. Pidió disculpas por haber reaccionado de esa manera. Dijo que tenía un dolor de cabeza y que aquel café amargo empeoraba mucho sus dolores. Me abrazó y besó mi cabeza y dijo que me amaba. Y dejé que hiciera todo aquello mientras mi cerebro estaba funcionando a velocidad máxima. Tenía 5 años de vida para descifrar. Tenía que descubrir exactamente qué estaba poniendo en aquel café. Tenía que entender el porqué. Y, más importante aún, tenía que hacer esto sin que él supiera que yo sabía. Aquella mañana, antes de ir a trabajar, hice una cosa que puede parecer simple, pero que fue muy importante. Cuando Teodoro fue a revisar a su mamá en la sala de estar, entré en la cocina rápidamente. Busqué en cada armario, en cada cajón, en cada lugar donde pudiera estar guardando algo. Y entonces lo encontré. En el armario encima del fregadero, justo al lado del café, estaba un frasco de medicamento. Era un frasco de prescripción. El nombre era difícil, algo que empezaba con Flurasep. Reconocía aquel medicamento porque mi propio médico me lo había recetado una vez años atrás, cuando tenía insomnio. Era un sedante, un calmante muy fuerte. El tipo de cosa que tomas por la noche para dormir y que te deja muy somnolienta al día siguiente. Agarré el frasco con cuidado, tratando de no hacer ruido. La fecha de prescripción era de 3 meses atrás. El nombre en la prescripción era el nombre de la mamá de Teodoro. Ella había fallecido hacía 2 años, pero él todavía tenía aquel medicamento. Todavía tenía aquel medicamento vencido, colocándolo en mi café todas las mañanas. Mis manos comenzaron a temblar. Tuve que colocar el frasco de vuelta en su lugar, exactamente como estaba, con aquel cuidado de no dejar marcas de polvo o cualquier indicio de que había tocado allí. Teodoro volvió a la cocina momentos después, preguntando dónde estaba. Dije que me estaba preparando para ir a trabajar. Me dio un beso de despedida. Aquel beso que antes era cariñoso, pero que ahora, sabiendo lo que sabía, parecía venenoso. Aquella mañana, en el camino al trabajo, hice una cosa que probablemente parecería extraña para la mayoría de las personas. Manejaba hacia el periódico, pero mi pensamiento estaba en otro lugar completamente. Pensé en llamar a la policía, pero ¿y si estaba equivocada? ¿Y si aquello no significaba lo que yo pensaba que significaba? Él podría tener una explicación. Podría ser algo inocente. Podría ser... No, no era inocente. Nadie pone medicamento en el café de alguien por 5 años por casualidad. Llegué al trabajo y fingí normalidad. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora y miré la pantalla en blanco. Normalmente tendría ideas de notas fluyendo en mi mente. Normalmente estaría investigando cosas, desarrollando historias. Pero aquel día, mi cerebro estaba ocupado con apenas una investigación. La investigación de un secreto que mi marido estaba guardando.
Necesitaba pruebas. Necesitaba confirmación científica. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para analizar aquel café y decirme exactamente qué tenía dentro. Y sabía exactamente a quién debería buscar. Mi mejor amiga, Cassandra, era médica. Más específicamente, era toxicóloga. Trabajaba en un hospital particular de la ciudad, haciendo análisis de sustancias en casos de envenenamiento, sobredosis e investigaciones forenses. Si alguien podía ayudarme, era ella. Pero tenía que tener cuidado, tenía que ser discreta. No podía simplemente llegar a Cassandra y contar que pensaba que mi marido me estaba envenenando. Porque si estaba equivocada, si aquello era solo paranoia mía, estaría destruyendo mi matrimonio por nada. Y si estaba en lo correcto, tenía que reunir todas las pruebas posibles antes de hacer cualquier movimiento. Durante aquel día entero, hice un plan en mi mente. Un plan que involucraba riesgo, que involucraba fingir durante más tiempo, pero que era necesario. En la noche de aquel 14 de marzo, cuando volví a casa, Teodoro estaba esperándome en la puerta. Había hecho mi platillo favorito para cenar. Estaba siendo muy atento. Y mientras comía aquella comida que él había preparado, me preguntaba, ¿habrá algo allí también? ¿Estará poniendo cosas en mi comida también? Aquel pensamiento me asustó más que todo lo que había pasado hasta aquel momento. Hoy, a los 71 años, cuando miro hacia atrás a aquel periodo, consigo ver con claridad cuán crucial fue aquel día. Aquel día fue el punto de quiebre. Aquel día fue cuando dejé de ser solo una víctima pasiva y comencé a ser alguien que estaba luchando por su propia vida, porque finalmente sabía, finalmente tenía la respuesta para aquella pregunta que me atormentaba. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan cansada? ¿Por qué estaba tan confundida? ¿Por qué mi vida se había desmoronado de esa forma? Y aquella respuesta, por más terrible que fuera, era mejor que vivir en el vacío de la ignorancia. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Fingí dormir al lado de Teodoro, pero mi cuerpo entero estaba en alerta máxima. Mi corazón latía acelerado, mi mente no paraba de pensar y cada movimiento que él hacía me dejaba tensa. Cuando roncaba, siempre ronca desde que nos conocemos. Aquella noche, aquel ronquido que antes me calmaba, que antes era como una música familiar, ahora me asustaba, porque sabía que, mientras él dormía tranquilo, yo estaba allí despierta, descubriendo que todo lo que pensaba sobre mi matrimonio era una mentira. De madrugada, me levanté de la cama con cuidado extremo. No puse los pies donde la cama cruje. Ya sabía, después de tantos años, exactamente por dónde pisar para no despertarlo. Bajé las escaleras lentamente y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y agarré la jarra de café que Teodoro había preparado el día anterior. Siempre prepara café en una jarra de vidrio y la deja en el refrigerador para el día siguiente, para no tener que hacer café caliente cada mañana. Aquella jarra, aquel café, aquello era lo que tenía que llevar a Cassandra. Agarré un frasco de vidrio pequeño que teníamos en casa, de esos que usamos para guardar especias. Coloqué una cantidad razonable de café en aquel frasco y después volví a colocar la jarra en el refrigerador, exactamente en el mismo lugar, en el mismo ángulo, como si nada hubiera pasado. Coloqué el frasco en una bolsa que uso para el trabajo, una bolsa de cuero negra que Teodoro nunca toca. Mi plan era simple, pero arriesgado. Tenía que llevar aquel café a Cassandra. Tenía que pedirle que lo analizara de forma discreta, sin dejar registros oficiales que pudieran ser rastreados, y tenía que hacer todo esto sin que Teodoro sospechara. Porque si él descubría que yo sabía, si se daba cuenta de que estaba investigando, no sé qué haría. Aquel pensamiento me congeló. No sé qué haría. Esa frase hizo eco en mi mente durante toda aquella madrugada. Pasé la noche entera imaginando escenarios oscuros, escenarios que no quería ni pensar, pero que mi cerebro insistía en crear. Ahora, con 71 años, consigo decir que aquel miedo estaba justificado, porque descubrí después que Teodoro había considerado varias formas de deshacerse de mí.
formas que involucraban accidentes, formas que involucraban hacer parecer que yo había enloquecido. El envenenamiento era apenas el comienzo de un plan mucho más siniestro. Por la mañana, cuando me desperté, Teodoro estaba a mi lado durmiendo. Lo observé por algunos minutos. Aquel hombre que pensaba que conocía mejor que cualquier persona en el mundo. Aquel hombre que prometía amar para siempre. Aquel hombre que estaba lentamente envenenando mi cuerpo mientras susurraba que me amaba. No tomé el café aquella mañana. Teodoro preguntó por qué. Mentí y dije que tenía un dolor de estómago, que el café lo empeoraría. Aceptó la excusa sin cuestionar. En el trabajo, durante la mañana, envié un mensaje a Cassandra. Nos comunicábamos siempre por teléfono porque era más discreto. Pregunté si tenía tiempo para almorzar conmigo aquel día. Respondió que sí, que podíamos encontrarnos en el restaurante cerca del hospital donde trabajaba. Durante aquellas horas de espera, no conseguía concentrarme en nada. Mi jefe pasó por mi escritorio y preguntó si todo estaba bien conmigo. Dije que sí, que era solo una migraña que estaba pasando. Me ofreció salir más temprano, pero rechacé. No quería dejar el trabajo porque necesitaba mantener las apariencias. Si empezaba a actuar de forma diferente, si empezaba a faltar, a quejarme, a mostrar señales de que algo estaba mal, Teodoro podría sospechar. Aquel equilibrio que tenía que mantener era frágil, muy frágil. Al mediodía, salí del trabajo y fui al restaurante. Cassandra ya estaba sentada en una mesa de esquina, lejos de otros clientes. Es una mujer inteligente y cuando la veo, enseguida se da cuenta de que algo está mal. Somos amigas hace más de 15 años, desde la facultad. Me conoce demasiado bien para que pueda engañarla. Cuando me senté, inmediatamente preguntó: ¿qué pasó? Respiré profundo y en aquel momento decidí contarle la verdad. No todo, pero lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Dije que pensaba que algo estaba muy mal con mi café, que durante 5 años había estado tomando café que me dejaba muy cansada, con mareos y dolores de cabeza constantes, que algunos días atrás descubrí que el café de Teodoro era completamente diferente, que no sabía qué había en mi café, pero que estaba segura de que había algo allí, que podía ser una broma de él, podía ser algo que no se daba cuenta de que estaba haciendo, pero que necesitaba saber. Cassandra me escuchaba con atención total. Pidió que le contara cómo descubrí aquello. Conté sobre el cambio de las tazas, sobre la reacción de Teodoro, sobre el frasco de medicamento que encontré. Cuando terminé de contar, Cassandra se quedó callada por algunos segundos. Después, preguntó si tenía el café conmigo. Saqué el frasco de mi bolsa y lo coloqué en la mesa entre nosotras dos. Agarró el frasco y lo observó. Movió el café dentro del frasco, viendo el color, la consistencia. Después preguntó: ¿estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que analice esto, todo cambia. ¿Entiendes eso? Dije que sí. Dije que necesitaba saber, que no conseguía más vivir con aquella duda, que necesitaba respuestas. Cassandra colocó el frasco en una bolsa suya. Dijo que podía hacer el análisis, pero que tenía que ser discreto, que no podía usar los equipos del hospital porque tendría que llenar formularios, documentación, todo sería registrado. Pero conocía a un colega, un toxicólogo que tenía consultorio particular, que podía hacer aquel análisis de forma confidencial. Agradecí. Agradecí tanto que casi empecé a llorar allí en aquel restaurante. Cassandra me agarró la mano por sobre la mesa y dijo que todo iba a estar bien, que fuera cual fuera el resultado, ella estaba allí conmigo. Aquel almuerzo fue rápido. Comimos poco porque ninguna de nosotras tenía apetito. Cuando nos despedimos, Cassandra me abrazó y susurró que me amaba, que estaba allí conmigo. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. 3 días de espera, 3 días de continuar fingiendo que nada había pasado. 3 días de tomar café preparado por Teodoro nuevamente, porque si dejaba de tomar, él sospecharía. Entonces tomé. Coloqué aquella taza en mis labios, bebí aquel café que ahora sabía que estaba envenenado.
Y fingí que todo estaba bien, porque tener certeza de la verdad era más importante que proteger mi cuerpo por algunos días. Teodoro continuaba siendo atento. Continuaba abrazándome, besándome, susurrando palabras de amor. Y cada gesto que antes era reconfortante, ahora era una puñalada en mi corazón. Porque cada beso era una mentira, cada abrazo era una traición, y yo tenía que continuar fingiendo que no sabía nada. El miércoles por la noche, Cassandra me llamó para conversar. Pidió que fuera a un lugar discreto, una posada que tenía un bar en el primer piso, un lugar donde nadie nos conocía. Acordamos que llegaría allí alrededor de las 9 de la noche, cuando Teodoro ya estaría durmiendo. Aquella noche fingí que estaba muy cansada. Dije que iba a dormir temprano. Teodoro preparó mi café una última vez antes de que fuera a dormir, y lo bebí como si fuera la cosa más normal del mundo. Aproximadamente una hora después, cuando tenía certeza de que estaba durmiendo profundamente, agarré las llaves de mi auto y salí de casa. El camino hasta la posada llevó 20 minutos. Mi corazón se aceleraba con cada kilómetro. Pensaba en todas las posibilidades. ¿Y si Cassandra había encontrado algo tan grave que había decidido que tendría que notificar a las autoridades? ¿Y si el resultado había mostrado que no era solo un calmante, sino algo mucho peor? ¿Y si había estado envenenada con múltiples sustancias durante 5 años? Cuando llegué a la posada, Cassandra ya me estaba esperando. Estaba con una carpeta de papel en la mano. Pidió que conversáramos en un lugar más privado y fuimos a una de las salitas que la posada tenía para reuniones. Nos sentamos cara a cara. Cassandra abrió la carpeta y comenzó a hablar. Dijo que había llevado el café para analizar en un laboratorio particular de un colega de confianza, que el análisis había llevado 2 días porque tenían que ejecutar pruebas específicas para identificar las sustancias y el resultado había venido aquella mañana. En el café que había estado tomando hacía 5 años había una concentración de flurazepam. No una cantidad pequeña que pudiera ser una contaminación accidental. Era una cantidad deliberada, dosificada específicamente, para ser suficiente para causar sedación crónica, pero no suficiente para ser detectado fácilmente en un examen de sangre estándar. Cassandra explicó que el flurazepam es un benzodiazepínico, un sedante, que cuando tomas durante 5 años en pequeñas dosis todos los días, tu cuerpo desarrolla una tolerancia que explica por qué no me había desmayado, por qué conseguía hacer mis actividades básicas, pero por qué tenía aquel cansancio constante, aquel mareo, aquella pérdida de memoria. Pero había más. El análisis también había detectado trazos de otro medicamento, un medicamento llamado amitriptilina. Era un antidepresivo tricíclico que cuando se combinaba con el benzodiazepínico causaba efectos aún más potentes de sedación y dependencia emocional. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. No era un calmante, eran 2 medicamentos diferentes, combinados de forma deliberada para tener el efecto máximo. Cassandra continuó hablando. Dijo que la combinación de aquellos 2 medicamentos tenía un efecto muy específico. Hacían que la persona quedara dócil, dependiente, incapaz de pensar con claridad y que a largo plazo causaban daño neurológico. Que algunos de los síntomas que estaba sintiendo, la pérdida de memoria, la dificultad de concentración, aquello podría ser permanente si continuaba. No conseguía responder nada. Estaba en shock. Mi cuerpo entero estaba temblando. Cassandra me agarró de la mano y dijo que tenía una información más, que había investigado los medicamentos que la mamá de Teodoro había tomado cuando estaba viva y que su prescripción incluía exactamente aquellos 2 medicamentos, que había muerto hacía 2 años. Pero Teodoro todavía tenía aquellos medicamentos guardados y que estaba usando exactamente aquellos medicamentos que habían sido prescritos para su mamá. En aquel momento me di cuenta. En aquel momento todo quedó claro. Teodoro no había simplemente pensado en hacer esto. Había tenido tiempo para pensar. Había tenido acceso a los medicamentos. Y, más importante aún, había tenido 5 años para planear aquello.
porque empezó aquel café especial exactamente en el mismo período en que comenzó a cuidar de su mamá. Cassandra preguntó qué iba a hacer, si iba a la policía, si iba a confrontar a Teodoro, si iba a buscar un abogado. No sabía. En aquel momento no sabía más nada. Solo sabía que la vida que pensaba que tenía, que duró 22 años de relación con Teodoro, era una mentira. Todo era una mentira. Y todavía tenía que volver a casa y continuar fingiendo que no sabía nada, porque todavía no había descubierto el porqué. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Cuál era el objetivo final? Tenía que entender la mente de un hombre que amaba lo suficiente para casarme con él, pero que me traicionó de la forma más cruel posible durante 5 años enteros. Hoy, a los 71 años, puedo decir que aquel laboratorio particular salvó mi vida. Aquellas pruebas toxicológicas fueron la diferencia entre continuar siendo envenenada hasta la muerte o descubrir la verdad a tiempo. Cassandra me llevó de vuelta a casa aquella noche. Le pedí que me dejara a algunas cuadras de distancia para que Teodoro no sospechara. Cuando llegué a casa, estaba durmiendo. Me acosté a su lado y pasé otra noche en blanco, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas. Esta vez tenía certeza, y aquella certeza, por más dolorosa que fuera, me dio una sensación de poder, porque ahora no era más alguien que estaba siendo engañada. Ahora era alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando, y yo iba a hacer algo al respecto. Volví a casa aquella noche en un estado que no consigo ni describir con palabras. Era como si estuviera manejando mi auto con el piloto automático, porque mi cerebro se había apagado completamente. Mi cuerpo sabía el camino a casa, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en un lugar oscuro, lleno de preguntas que no conseguía responder. Cuando entré en casa, Teodoro estaba durmiendo. Subí las escaleras lentamente y me acosté a su lado. Continuaba durmiendo profundamente, aquel sueño tranquilo, despreocupado. Y me quedé allí acostada, observando su cara en la oscuridad, tratando de encontrar en aquella cara la respuesta para una pregunta muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que crees que te ama haría algo de ese tamaño? ¿Por qué pondría su propio cuerpo en riesgo? Porque usar medicamentos vencidos, medicamentos que habían sido prescritos para otra persona, eso tenía riesgos. Eso tenía efectos secundarios que ni conseguía imaginar. La noche fue de insomnio, no dormí ni un minuto. Solo me quedé acostada allí en la oscuridad, mi cerebro funcionando a 1000 por hora, conectando puntos que antes no tenían sentido. Y entonces empecé a recordar cosas, pequeñas cosas, que había descartado en la época, que había pensado que eran normales, pero que ahora tenían mucho sentido. 3 años atrás, Teodoro me había pedido que firmara algunos documentos. Documentos que dijo que eran para seguros de vida, cosas de rutina que las parejas hacían. Firmé sin ni siquiera leer bien. Confié en él y en aquel momento, acostada en aquella cama, me pregunté cuál era el valor de aquel seguro, cuánto valía yo muerta para él. 2 años atrás, cuando la mamá de Teodoro murió, recibió una herencia. No era una herencia enorme, pero era significativa. Algunos inmuebles, una cuenta bancaria con una suma considerable. Y poco después de que recibió aquella herencia, comenzó a hablar de dejar el trabajo como chef. Dijo que quería cuidar de mí, que había tenido la oportunidad de retirarse temprano por causa de la herencia. Pero, ¿y si aquello no fuera todo? ¿Y si hubiera más dinero involucrado? 1 año atrás, Teodoro comenzó a pasar mucho tiempo en el despacho. Dijo que estaba estudiando para sacar una certificación en gestión de inversiones. Pasaba horas allí, puertas cerradas, diciéndome que no lo molestara, pero nunca había visto ninguna certificación salir de aquello, ninguna conclusión de curso, nada. 6 meses atrás, Teodoro comenzó a pedirme que firmara más documentos, esta vez documentos relacionados con nuestra cuenta bancaria conjunta. Dijo que quería hacer una transferencia internacional, que estaba pensando en invertir en una propiedad en otro país. Nuevamente firmé porque estaba tomando medicamentos que me dejaban incapaz de pensar con claridad.
porque estaba dócil, porque era fácil de manipular. Aquella madrugada me levanté de la cama sin hacer ruido. Teodoro continuaba durmiendo. Fui al despacho de él, aquel despacho que era prácticamente sagrado para él, donde raramente entraba. Abrí la puerta despacio. La sala estaba como siempre, con aquel olor a madera antigua y papel. Había un escritorio grande de caoba, una computadora, varios archivos en carpetas de cartón en los estantes. Empecé a buscar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que había algo allí, algo que explicara todo. En los cajones del escritorio encontré extractos bancarios, muchos extractos. Mis ojos comenzaron a seguir los números y me di cuenta de algo muy malo. Había transferencias de dinero que no había autorizado. Transferencias internacionales para cuentas en nombres que no reconocía. Números muy grandes, mucho mayores que el dinero que Teodoro debería tener disponible. Busqué más. En las carpetas de cartón encontré documentos de propiedades. Una casa en Miami que nunca había visto antes. Un departamento en Barcelona que no sabía que existía. Todo esto en nombres que no eran míos ni de él, nombres de empresas que parecían fachadas. Y entonces encontré algo que me hizo congelarme completamente. Era una carpeta azul escondida detrás de otros documentos. Dentro había fotos, fotos mías durmiendo, fotos mías tomando café, fotos mías en varias etapas de intoxicación, con los ojos medio cerrados, desorientada. Había decenas, cientos, tal vez. Cada foto tenía una fecha. Las fechas empezaban hace exactamente 5 años. Al lado de las fotos había un archivo de texto, un archivo que tenía anotaciones, fechas, descripciones de cómo estaba en cada día. Día 47. Confusión mental aumentada. Empezó a olvidar compromisos. Día 128. Dependencia emocional evidente. Aceptó dejar curso de especialización sin protestar. Día 243. Firmó documentos de seguro sin cuestionar. Día 356. Transferencia exitosa de 50,000 a cuenta corriente. Aquello no era una relación, era un experimento, era un proyecto. Yo era un proyecto. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mi visión se nubló. Tenía que apoyarme en el escritorio para no caer. Hoy, a los 71 años, cuando recuento esta parte de la historia, mi cuerpo todavía siente aquel temblor. Mi corazón todavía late acelerado, porque descubrir que fuiste documentada como un experimento, que cada momento de tu deterioro físico y mental fue meticulosamente registrado, eso deja una cicatriz que nunca cicatriza completamente. Aquellos registros mostraban que Teodoro había monitoreado todo. Había anotado cada transferencia bancaria que me hizo firmar. Había anotado cada momento en que mi confusión mental aumentó. Había tomado fotos mías en mis peores momentos, como si estuviera coleccionando trofeos, y entonces escuché una voz viniendo de detrás de mí. No deberías estar aquí. La voz de Teodoro, calmada, fría. Una voz que nunca había escuchado antes, o mejor dicho, había escuchado aquella mañana cuando intentó impedirme cambiar las tazas. Aquella voz que no era la voz cariñosa que conocía. Volteé lentamente. Teodoro estaba en la puerta del despacho usando una bata gris. Sus ojos no tenían ninguna emoción. Aquellos ojos que pensaba que cargaban amor, que cargaban devoción, aquellos ojos ahora parecían vacíos. Entró en el despacho y cerró la puerta detrás de sí. Se movió lentamente en mi dirección. Pregunté con una voz que no era mía. ¿Por qué? Teodoro respiró profundo, y en aquel momento comenzó a contar una historia que nunca esperaría escuchar. Dijo que cuando nos casamos tenía una deuda muy grande, con personas muy peligrosas, personas que le habían prestado dinero para invertir en un negocio que salió mal, y aquellas personas querían el dinero de vuelta con intereses, y los intereses estaban creciendo cada día que pasaba. Dijo que no sabía qué hacer, que estaba desesperado. Y fue cuando conoció a un hombre en un bar, un hombre que ofreció una solución para su problema.
Aquel hombre conocía personas, personas que tenían un esquema muy lucrativo, un esquema que involucraba encontrar personas ricas, personas con acceso a dinero, personas que eran vulnerables y después transformarlas en marionetas. El esquema era así: te acercas a la persona, la conquistas, haces que se enamore de ti. Después le pones medicamentos en su café, algo que deja a la persona dócil, dependiente, incapaz de pensar con claridad. Y mientras está en aquel estado, accedes a sus cuentas bancarias, le haces transferir dinero, le haces firmar documentos, la drenas completamente. Y cuando terminas de drenar, cuando no hay más dinero para sacar, tienes varias opciones. Puedes simplemente desaparecer. Puedes hacer parecer que la persona tenía una enfermedad mental. Puedes hacer parecer un accidente. Teodoro dijo todo aquello como si estuviera recitando una historia que había escuchado, no como si estuviera admitiendo que me había hecho aquello. Continuó diciendo que aquel hombre lo había reclutado, que necesitaba hacer aquello para pagar su deuda, que era solo negocio, que nada era personal, que si no lo hacía las personas a las que debía dinero lo matarían, que me matarían a mí también. Pregunté sobre su mamá, sobre aquel cuidado que siempre estaba dando. Teodoro rió. Una risa que me heló la columna. Dijo que su mamá había muerto de forma natural, sí, pero que antes de morir prácticamente había hecho lo mismo con ella, que había heredado más dinero del que las personas pensaban. En aquel momento me di cuenta de que no estaba casada con un hombre. Estaba casada con un psicópata, alguien que era capaz de envenenar a su propia mamá, de manipular a su propia mamá mientras fingía cuidar de ella. Teodoro se acercó más a mí. Preguntó si le había contado a alguien, si había dicho algo a Cassandra. No respondí. Mi boca no conseguía moverse. Agarró la carpeta azul de mi mano, la colocó nuevamente en su lugar, entre los otros documentos. Después me miró a los ojos y dijo algo que me dejó aún más aterrorizada. Sabes, Mirabel, fuiste mucho más resistente de lo que esperaba. La mayoría de las mujeres ya habrían avanzado más en el plan. Continuabas investigando periódicos, continuabas con tu carrera. Aquello fue un problema. Conocías personas, tenías contactos, tenías una voz que podría ser escuchada. Dijo que tendría que acelerar el proceso, que no podía más permitir que continuara en aquel estado de semiconciencia, que tenía que hacer algo más definitivo. Empecé a correr mentalmente a través de todas las posibilidades, todas las formas en que todo aquello podría terminar y ninguna tenía un final feliz para mí. Teodoro me pidió que volviera a la cama. Dijo que mañana sería un día importante, que debería descansar, que tenía algo preparado para mí. Aquel algo preparado hizo eco en mi mente y entendí en aquel momento que Cassandra tenía razón, que una vez que sabes la verdad, todo cambia. Porque ahora no era más alguien que estaba siendo envenenada pasivamente, era alguien que sabía que estaba siendo envenenada. Y tenía que tomar una decisión. Podía fingir que no sabía nada y esperar para ver qué iba a hacer Teodoro. O podía hacer algo ahora, algo que pudiera salvarme, algo que pudiera proteger a las otras mujeres que podrían ser las próximas víctimas de él. Aquella noche, mientras me acostaba a su lado nuevamente, puse mi plan en movimiento. Un plan que involucraba riesgo inmenso. Un plan que involucraba engañar a un hombre que ya me había engañado de forma tan profunda. Un plan que involucraba exposición, pero era mi único camino para sobrevivir. Hoy, cuando pienso en aquel momento, me sorprendo con mi propio instinto de supervivencia. Porque a pesar de estar envenenada, a pesar de estar confundida, a pesar de tener miedo, conseguí pensar con suficiente claridad para hacer un plan. Un plan que exigía que fingiera normalidad perfecta, que escondiera mi conocimiento, que actuara como si nada hubiera pasado. Porque sabía que si Teodoro se daba cuenta de que había descubierto todo, me mataría aquella noche. No tendría opción, porque yo era una amenaza, porque conocía la verdad. A la mañana siguiente me desperté y fingí que nada había pasado. Teodoro preparó mi café. No lo bebí. Dije que tenía náuseas, que no conseguía comer ni beber nada. Pareció desilusionado, pero no insistió.
Durante aquel día, mientras Teodoro estaba ocupado en otro lugar de la casa, hice una cosa que podría cambiar todo. Agarré mi teléfono, llamé a Cassandra de un lugar donde Teodoro no podría escucharme, y le pedí que hiciera una cosa muy específica. Le pedí que fuera hasta la delegación de policía y hiciera una denuncia formal. Le pedí que informara que había analizado una muestra de café que contenía benzodiazepínicos y antidepresivos. Le pedí que diera la dirección de mi casa y le pedí que informara que mi marido podría estar involucrado en un envenenamiento deliberado. Cassandra preguntó si estaba segura, si realmente quería hacer aquello, porque una vez que la policía fuera accionada, no habría vuelta atrás. Dije que sí, que estaba segura, que prefería morir luchando que continuar viviendo aquella pesadilla. Y entonces esperé. Esperé por aquella llamada en la puerta que cambiaría todo, porque sabía que una vez que la policía llegara, Teodoro no tendría oportunidad de hacerme daño. Una vez que fuera interrogado, una vez que las pruebas fueran presentadas, todo estaría fuera de su control. Aquel día fue el día en que dejé de ser una víctima y comencé a ser una sobreviviente. La policía llegó a las 4 de la tarde. Escuché el ruido de las llantas en el asfalto, el sonido de los autos parándose frente a mi casa. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que tendría un infarto en aquel momento. Estaba en la cocina fingiendo que organizaba los armarios. Teodoro estaba en el despacho como siempre. Cuando vino la llamada en la puerta, salió del despacho corriendo. Preguntó quién era. No respondí. Solo me quedé allí de pie con las manos temblando. Teodoro abrió la puerta y vio a 2 policías, un hombre y una mujer. Ambos uniformados, ambos con aquella expresión seria que los policías tienen cuando van a hacer un arresto. El policía hombre preguntó si era Teodoro Monteiro. Teodoro dijo que sí, con una voz que ya comenzaba a temblar. El policía dijo que necesitaba acompañarlos para responder algunas preguntas relacionadas con un posible envenenamiento, que tenía derecho a permanecer en silencio, que cualquier cosa que dijera podría ser usada contra él en un juicio. Teodoro me miró en aquel momento y en aquella mirada vi todo. Vi la rabia, vi el pánico, vi la certeza de que su plan se había desmoronado completamente. Fue arrestado. Lo colocaron en uno de los autos de policía y se lo llevaron. Aquella noche, la policía volvió con una orden de allanamiento. Revisaron toda la casa, encontraron los medicamentos vencidos en el armario, encontraron los extractos bancarios en el despacho, encontraron las fotos, encontraron toda la documentación que Teodoro había guardado. Una de las policías, una mujer llamada delegada Elena, se sentó conmigo y preguntó si quería hacer una denuncia formal, si quería presionar acusaciones contra mi marido. Dije que sí, que quería que fuera responsabilizado por todo lo que había hecho. La delegada preguntó cuánto tiempo había estado tomando aquel café envenenado. Dije 5 años. La delegada cerró los ojos por un momento, como si aquel número fuera demasiado para ella procesar. Después preguntó si había otras víctimas que conociera, si había otras mujeres que pudieran estar pasando por lo mismo. No sabía, pero tenía aquel archivo que Teodoro había guardado, aquel archivo con anotaciones y fechas. Y en aquel archivo había referencias a otras mujeres, nombres que no reconocía, fechas que no tenían sentido conmigo. La policía comenzó a investigar. Descubrieron que Teodoro no había actuado solo, que era parte de una red mayor, una red internacional de estafadores que se especializaba en seducir mujeres ricas o con acceso a dinero, doparlas con medicamentos y drenar sus cuentas bancarias. La red tenía células en varios países: México, Argentina, España, Portugal, Italia. En total, descubrieron que Teodoro había hecho aquello con 5 mujeres diferentes. 5 mujeres que habían desaparecido, que habían muerto en circunstancias sospechosas o que estaban todavía en hospitales psiquiátricos porque habían desarrollado problemas mentales severos por causa de los medicamentos que habían tomado durante años. Cuando supe eso, me desplomé. Simplemente me desplomé en el piso, mi cuerpo entero temblando, porque me di cuenta de que había tenido suerte, había sobrevivido, había descubierto a tiempo, pero aquellas otras mujeres no tuvieron la misma suerte.
Las pruebas toxicológicas que Cassandra había hecho se volvieron evidencia crucial. Mostraban exactamente cuál era la sustancia en el café. Probaban que no era una contaminación accidental. Aquello era envenenamiento deliberado. Teodoro fue acusado de envenenamiento, fraude, peculado, y en el caso de una de las otras mujeres que había muerto, fue acusado también de homicidio culposo. La fiscalía estaba considerando acusaciones de homicidio doloso también porque había documentado todo, porque aquello había sido un plan premeditado durante años. Los medios explotaron aquella historia como nada que había visto antes. A pesar de que soy periodista y conozco cómo funcionan los medios, a pesar de que sé cómo las historias son amplificadas y distorsionadas, nada me preparó para ver mi historia personal siendo tema en periódicos, en programas de televisión, en redes sociales. Recibía mensajes de mujeres en todo México diciendo que mi historia las había salvado. Mujeres que reconocieron las señales, mujeres que estaban siendo envenenadas también, que estaban siendo manipuladas, que consiguieron salir de aquellas situaciones porque vieron mi historia. Pero también recibía mensajes de personas que no me creían. Personas que decían que estaba exagerando, personas que preguntaban por qué había esperado 5 años para hacer algo, personas que ponían la culpa en mí, como si fuera responsable de haber dejado que un hombre envenenara mi café. El juicio llevó 2 años. 2 años de audiencias, de testigos, de documentación siendo presentada. Cassandra testificó sobre los resultados de las pruebas toxicológicas. La delegada Elena testificó sobre las evidencias encontradas. Los investigadores testificaron sobre las otras víctimas que habían encontrado. Teodoro mantuvo la defensa de que había actuado bajo coacción, que estaba siendo forzado por la red criminal a hacer aquello, que no quería hacerlo, que si no lo hacía, sería asesinado. Pero las evidencias eran muy claras. Las fotos que había tomado, los documentos que había hecho, las anotaciones meticulosas sobre cada paso. Aquello no era el comportamiento de alguien que estaba siendo coaccionado. Aquello era el comportamiento de alguien que se enorgullecía de lo que estaba haciendo. Teodoro fue condenado a 19 años de prisión. 19 años. Por cada uno de los 5 años que me envenenó, recibiría aproximadamente 3 años y 8 meses de cárcel. Eso no parecía justo, eso no parecía suficiente, pero era lo que la ley permitía. Estaba en la sala del tribunal cuando la sentencia fue leída. Miré a Teodoro en aquel momento y él me miró. Y aquella mirada, incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de que toda la verdad fue revelada, aquella mirada todavía tenía un trazo de aquel hombre que pensaba que conocía. Pero sabía que aquel hombre nunca había existido, que aquel hombre había sido solo una construcción, un personaje que había creado para engañarme. En los meses siguientes al juicio tuve que recuperarme. Y recuperación es una palabra que no consigue describir lo que fue aquello. Mi cuerpo había acumulado daño de los medicamentos. Las neuronas de mi cerebro habían sido afectadas. Mi médico dijo que algunos de los daños podrían ser permanentes, que podría tener dificultades de memoria para el resto de mi vida, que mis reflejos podrían nunca volver completamente a la normalidad. Pasé 6 meses en un programa de rehabilitación, un programa específico para víctimas de envenenamiento crónico. Allí conocí a otras mujeres que habían pasado por cosas similares, que habían sido envenenadas de diferentes formas por personas que deberían amarlas. Una de ellas, una mujer llamada Paula, había sido envenenada durante 5 años con arsénico. Su novio había puesto arsénico en su comida lentamente. Había desarrollado cáncer por causa de aquello. Estaba en etapa 4 cuando descubrió. Otra mujer, Fernanda, había sido envenenada por su mamá, su propia mamá, durante 15 años. El objetivo era mantener a Fernanda medicada lo suficiente para que no consiguiera desarrollarse emocionalmente, para que permaneciera dependiente. Escuchar aquellas historias era al mismo tiempo devastador y reconfortante. Devastador porque había tanta maldad en el mundo, reconfortante porque no estaba sola, porque había otras personas que habían pasado por cosas tan horribles como aquello por lo que yo había pasado.
El programa tenía terapia, tenía médicos, tenía pruebas neurológicas frecuentes. Iban acompañando mi recuperación, tratando de evaluar cuánto daño había sido hecho y cuánto podía ser recuperado. Mi cerebro estaba más lento, mi memoria de corto plazo estaba comprometida. Pero con el tiempo, con terapia, con medicamentos prescritos correctamente, esta vez las cosas comenzaron a mejorar. Al mismo tiempo, pasé por una evaluación psicológica que descubrió que había desarrollado TEPT, trastorno de estrés postraumático. Aquello tenía sentido. Había vivido una situación traumática. Había descubierto que la persona que amaba, en quien confiaba más que en cualquier otra persona en el mundo, me había conscientemente envenenado todos los días durante 5 años. La confianza es una cosa muy frágil, y cuando descubres que aquella confianza fue traicionada de forma tan fundamental, es muy difícil reconstruir. Mi trabajo como periodista sufrió también. Volví al periódico después de 2 años, cuando el juicio había terminado. Pero no conseguía más investigar las historias de la misma forma. Tenía miedo. Miedo de estar cerca de personas que no conocía bien. Miedo de comer algo que alguien hubiera preparado para mí. Mi jefe sugirió que tomara una licencia, que tal vez sería mejor que tomara un tiempo para recuperarme completamente. Pero rechacé. Decidí que iba a continuar, que iba a transformar aquello que me había pasado en algo significativo. Empecé a escribir sobre envenenamiento crónico, sobre cómo identificar señales, sobre cómo mujeres y hombres pueden reconocer cuando algo está mal. Mis notas fueron publicadas en varios periódicos importantes. Alcanzaron a millones de personas, y con aquello más víctimas salieron del silencio, más historias surgieron. La policía comenzó a recibir más denuncias de posibles envenenamientos. La red criminal de la que Teodoro era parte fue siendo desmantelada, célula por célula. 6 meses atrás, la policía arrestó a otros miembros de aquella red. Hombres que habían hecho exactamente lo que Teodoro hizo. Mujeres también, porque había mujeres en aquella red. Mujeres que reclutaban a otras mujeres, que las envenenaban, que las manipulaban. La casa donde vivía, aquella casa donde me despertaba todas las mañanas para beber café envenenado, la vendí. No conseguía más vivir allí. Cada cuarto tenía una memoria mala. Cada día era un recordatorio de lo que Teodoro había hecho. Con el dinero de la venta, empecé una fundación para víctimas de envenenamiento crónico y abuso doméstico. La fundación ayuda a mujeres a salir de relaciones abusivas, que proporciona terapia, que proporciona acompañamiento médico. Mi relación con mis padres cambió también. Habían sido negligentes conmigo durante aquel periodo. No habían percibido que algo estaba mal. Venían a visitar y estaba visualmente diferente, pero no preguntaban. Después de que todo fue descubierto, mamá entró en depresión. Se culpaba por no haber visto. Papá quedaba furioso. Quería ir hasta la cárcel y hacer justicia con sus propias manos. Llevó tiempo, pero reconstruimos aquella relación porque mis padres también eran víctimas de una forma. Víctimas del hecho de que alguien había engañado a todos nosotros. Cassandra se volvió mucho más que mi mejor amiga. Se volvió mi hermana porque salvó mi vida. Porque creyó en mí cuando podía haber sido fácilmente descartada como una mujer paranoica y confundida. Porque tuvo el coraje de ir a la policía, sabiendo que aquello podría traer problemas para ella también. A veces todavía tengo pesadillas. Pesadillas donde estoy tomando aquel café envenenado, donde descubro que Teodoro está allí, donde viene en mi dirección. Me despierto sudada, con el corazón acelerado. Mi terapeuta dice que aquello es normal, que aquello va a pasar con el tiempo, pero soy realista, soy periodista, soy alguien que trabaja con hechos. Y el hecho es que el trauma no desaparece. Aprendes a vivir con él, aprendes a reconocer las señales, aprendes a protegerte a ti misma. Teodoro todavía está en la cárcel, cumple su sentencia en una penitenciaría federal, nunca será liberado mientras yo esté viva. Su sentencia es lo suficientemente larga para que cuando salga sea un hombre muy viejo, pero eso no me trae paz, porque la paz real habría venido si aquello nunca hubiera sucedido.
La paz real sería si hubiera reconocido las señales más temprano. La paz real sería si aquellas otras mujeres no hubieran pasado por lo que pasaron. Entonces, ahora uso mi voz, uso mi historia, hablo sobre envenenamiento crónico, sobre abuso doméstico, sobre cómo relaciones que parecen perfectas pueden esconder secretos horribles. Porque si mi historia puede salvar a una persona, si mi historia puede hacer que alguien reconozca señales de envenenamiento o abuso, si mi historia puede hacer que una mujer confíe en su instinto y busque ayuda, entonces los 5 años que pasé bebiendo café envenenado no fueron completamente en vano. Soy Mirabel. Tengo 71 años de edad. Soy una sobreviviente y esta es mi historia. Pero antes de que se vayan de aquí, quería pedirles nuevamente que le den like a este video, que se suscriban al canal Memorias de las Abuelas si todavía no se han suscrito, porque historias como la mía necesitan ser escuchadas, necesitan ser vistas, necesitan despertar a las personas. Díganme también en los comentarios desde dónde están viendo, qué estado, qué país. Me encanta saber que esta historia está llegando a personas de todos los lugares, que está tocando vidas, que está salvando personas. Si conocen a alguien que puede estar pasando por algo parecido, compartan esta historia, porque la conciencia es la primera herramienta contra el abuso. Porque muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte es reconocer las señales a tiempo. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias por haber acompañado mi jornada. Gracias por creer en mí.